Muy bien. Muy buenos días, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión del programa Mente Activa, que ya vamos a cumplir en un par de meses el inicio de la sexta temporada. Esto es posible gracias a la FINDEL, la Fundación Internacional para el Desarrollo Local, y al apoyo de Agenoy Radio y de la 105.1 de Lomas de Zamora. En el caso de Agenoy Radio queremos destacar la permanente colaboración de su director, el periodista que nos acompaña siempre, y agradecer a Roberto y agradecerle a todos el equipo de la radio por ponernos toda su mejor voluntad para el éxito técnico del programa. También queremos destacar que este programa es posible gracias a la UMLAC, la Universidad Evangélica de América Latina y el Caribe, en esta oportunidad con dos de sus representantes, el director académico, el profesor Carl Camelia de Curazao, y el doctor Germán Martina, quien es el director de los programas de salud de la UMLAC, y quien además es el director de la Asociación Argentina de Meditación Trascendental. Y tenemos hoy día dos invitados muy queridos, muy especiales. Ellos ya hace un año y poco han participado en el programa y hoy día van a hacer una contribución mayor todavía, porque ellos tienen un currículum impresionante desde el punto de vista de la educación. Son educadores, son doctores en educación, son creadores musicales, son directores de agrupaciones artísticas. Bueno, ellos van a estar hablando un poco de su quehacer en Venezuela y de las obras que han estado realizando. Y la temática que nos convoca hoy, a propuesta de ellos, es la educación y el arte como herramientas en el desarrollo de la conciencia colectiva. Y a esto se agrega un elemento más en toda la vasta estructura de formación que tienen, que hace muy pocos meses se han formado como profesores del programa de meditación trascendental, siendo parte del primer grupo de 9 profesionales en Venezuela que han sido formados para llevar todos estos contenidos a la población de Venezuela. Y tenemos 3 invitados, como señalaba, al periodista Roberto Sarlenga, a nuestra estimada Sandra Turci, quien es la responsable de la imagen visual del programa, como asimismo de acompañar en esta oportunidad como panelista invitada a nuestros invitados. Y también vamos a tener a Debra Plano para acompañarnos. Ella es profesora también de meditación, así como Sandra, y es psicóloga. Así que tenemos un panel muy amplio. También se va a integrar a esta conversación el profesor Javier Ortiz desde Perú y la licenciada Rosa Casani, que nos va a estar acompañando particularmente en todo lo que dice la proyección de la poesía venezolana y la música. Así que creo que hemos introducido a todos y vamos a dejar al doctor Germán Martina para que comencemos este diálogo con nuestros invitados. Como señalé al final del programa, vamos a destinar algunos minutos a conocer un poco la creación poética de uno de los autores más reconocidos del siglo XX en Venezuela. Él ya no nos acompaña, pero ha dejado un legado que a mí, cuando tomé contacto con un poco la información sobre su obra, me llamó mucho la atención esto de la poesía bien humorada. Y seguramente Marco y Nolimar nos van a referir un poco de qué se trata todo eso, y vamos a estar escuchando una
composición tradicional se llama Pajarillo Verde, en manos de una cantante, Cecilia Todd. Así que, sin más, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su disposición a participar en el programa. Y vamos a invitar al doctor Germán Martina a que inicie el diálogo. Gracias, Pedro. Un buen día a todos. ¿Cómo están? Un gusto una vez más reencontrarnos, y sobre todo con Nolimar y Marco, a quienes conocemos ya desde hace bastante tiempo, y hemos visto su trayectoria artística y su desarrollo, sobre todo en la búsqueda de herramientas para el desarrollo de la conciencia. Pero me encantó este tema, el arte, la educación y el arte como herramientas en el desarrollo de la conciencia colectiva. ¿Cómo ven desde su formación personal justamente en el arte y en la educación? ¿Cómo ven esta implementación de las herramientas que ustedes conocen con el desarrollo de la conciencia? Norimar primero. Ladies first. Ay, medio tramposo, Y así no se vale. déjame introducir algo más sobre ti, porque en realidad tú y Marco tienen un currículum impresionante que puede llenar las páginas de una Biblia, digamos. Pero eres licenciada en teatro, especialista en arte, en educación y desarrollo comunitario, magíster en ciencias de la educación en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, magíster en artes y culturas del sur, doctora en gerencia avanzada, docente en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, asesora en una comunidad de aprendizaje de los Boraures, a ver si dije bien. Así que, bueno, y profesora de meditación trascendental desde hace pocos meses. Así que no podía dejar de mencionar parte de tu camino recorrido desde el punto de vista de la formación. Gracias, profe Pedro, de verdad. Y es interesante porque eso dice de esa búsqueda, de ese despertar de conciencia, y que creía que podía ser a través de libros o de autores pero era muchísimo más fácil. Era algo mucho más sencillo, más profundo, más a la mano y al alcance de todos, porque me parece que el mayor aprendizaje, el mayor logro que tengo es ese último, de ser profesora de meditación trascendental, porque ha sido una bendición desde el primer momento, porque podíamos compartir con personas de toda América Latina y el Caribe, porque teníamos como guías a dos profesores que sembraron en nosotros con el ejemplo, que es mucho de lo que tiene que ver la educación y la conciencia, esa conciencia, porque si quien educa lo hace desde lo que cree, desde lo que le apasiona, desde lo que ama, eso va a ser una conexión, pero una conexión total y una sincronía maravillosa. ¿Okay? Maharishi nos demostró cómo esa conciencia individual influye en la conciencia colectiva. Y ese nivel de conciencia que tenían nuestros profesores nos lo transmitieron a todo el grupo, un grupo maravilloso de personas que realmente nos conformamos ya como una familia grande y con ese amor, porque nos une son lazos de amor, es el sentimiento más sublime, ese amor maravilloso que tenemos. Entonces, esa búsqueda ha sido desde siempre, una buscadora de la plenitud, porque no es más que eso. Y bueno, me ha permitido recorrer un camino maravilloso y convertirme también entonces en una persona que puede inspirar a otros y a otras, ¿sí? Y a educar con ese ejemplo y a demostrar que
que está muy al alcance de la mano, esa conciencia colectiva, esa coherencia, esa paz, esa armonía que se puede lograr para las personas que nos rodean. Bueno, hermosísimo. Y Marco, ¿cómo fue tu experiencia, tu vivencia, digamos, del arte y luego este deseo de volcarte al desarrollo de la conciencia colectiva? Y Germán, digamos algo sobre Marco. Él es También. músico y cantautor que ya lo demostró en los programas anteriores, comunicador social, licenciado en música en la UNEARTE, también licenciado en comunicación social, convención en desarrollo social, que ese es un área en la cual él ha puesto mucha atención, doctor en arte y culturas del sur, también docente e investigador en la Universidad Nacional Experimental de las Artes en Venezuela y especialista en prácticas artísticas y culturales. Y también en culturas afroamericanas y caribeñas. Y a eso se agrega recientemente su formación como profesor de meditación trascendental. Buenos días. Buenos días o buenas tardes en algunos países. Bueno, contento de estar compartiendo con mis profesores, mis compañeros de curso y ahora colegas. Sí, como decía Nolimar, yo creo que es ese mismo impulso de la conciencia. Ya ahora uno comprende desde otra perspectiva, de una perspectiva más profunda, que es desde ese campo del ser, donde uno ha tenido la dicha y la gloria de, a través de la meditación trascendental, digamos, comprender ese proceso, hacer la retrospección que uno hace desde que uno de manera inconsciente estaba en esta búsqueda, ¿no? Y bueno, sí, quizás obviamente nosotros, en el caso de Nolimar, y coincidimos en eso, desde muy joven siempre muy preocupados por formarnos, ¿no? Académicamente. Los dos venimos de familias muy humildes, muy pobres, de familias campesinas, ¿verdad? Y siempre se nos dijo que el estudio, nuestros padres nos sembraron eso, era la forma en que nosotros podíamos de alguna manera transformar nuestra realidad y salir un poco de esa carencia material. Sin embargo, con el tiempo, a través de esa misma búsqueda, llegamos a este punto donde uno dice, como bien lo explicaba Noli, pero es tan fácil y a veces la sociedad te lo pone tan complejo, ¿no? A pesar de que, bueno, todo este trance, uno lo ha disfrutado enormemente y convertirse de alguna forma en una persona que pueda inspirar a otros, no solamente por tus logros, sino por lo que realmente como vives la vida, ¿sí? En estos tiempos tan convulsionados, es un factor muy, si se quiere, y es lamentable decirlo, muy escaso. Decir que uno puede experimentar la plenitud, a eso a la gente le suena extraño, porque estamos acostumbrados a que no, es que el problema existe y la vida es un problema, la vida es un sufrimiento. Entonces, la educación y el arte, digamos que son unas herramientas muy eficaces para uno transmitir esa plenitud. Saber que todos los seres humanos tenemos la capacidad y estamos hechos para eso, para vivir una vida plena, una vida llena de felicidad, una vida alejada del sufrimiento. Y en parte es lo que nosotros, a través de encontrarnos con este conocimiento de Maharishi, terminamos como que de comprender y de armar esa posibilidad, pero no solamente hacer la realidad, sino, digamos, combinar todos estos elementos, específicamente la educación, el arte, el vivir una vida desde esos contextos,
porque no es el docente que va a una universidad o a un centro de estudio porque le pagan, porque si es por eso nosotros en estos momentos no tenemos salario realmente. Pero uno lo hace primero desde el amor y segundo sabiendo que esta posición que nos tocó vivir, esta condición de vida, la creamos nosotros mismos, la disfrutamos y simplemente la ponemos al servicio de nuestros estudiantes, o en el caso de nuestra proyección como artista, al servicio de la gente que sigue tus canciones, que sigue Anonimar como narradora oral, pero no es ese ser que está por allá en un pedestal inalcanzable, sino que es un ser que te está diciendo, oye, tú también puedes hacerlo, tú también estás lleno de todos esos impulsos que están dentro de ti, eso es lo que hay que permitir que eso aflore, y que creo que es lo que nosotros intentamos hacer, pues. Trabajamos en ello día a día. La meditación trascendental nos conecta con nuestro ser interior, desde donde brota obviamente la creatividad y la inteligencia. Y el artista tiene un canal facilitado, mucho más desarrollado que otras personas que tienen otras condiciones, ¿no? Entonces, ¿cómo han podido relacionar y en qué medida pueden encontrar el efecto de la práctica de lo que es la técnica de meditación, que es una técnica de interiorización, con la expresión artística? ¿Cómo han podido conectar estos dos aspectos y qué tanto han visto que les ha influenciado en su vida? Vamos a hacer que siempre el orden de Nolivar primero. Sí, cuando estamos en contacto con ese campo unificado, donde están todas las leyes de la naturaleza, donde está esa conciencia ilimitada, donde está esa creatividad, pero en esa creatividad en su modo más puro, ¿ok? Yo oía recientemente cómo Maharishi nos decía que, por ejemplo, la música, en el sentido de la música, o sea, el campo manifiesto quiere manifestarse acá en el manifiesto, y la música es una de sus vías favoritas, porque él vibra y puede vibrar y se convierte entonces en música, esa creatividad se convierte en música y puede tocar directamente a ese manifiesto en nosotros, el que escucha, ¿no? O sea, y nosotros, artistas, aunque la creatividad es para todos, ¿no? Claro. Yo vengo y de repente ahorita voy a abrir la nevera y voy a ver qué cosas hay, y muy creativamente, de eso que está allí disponible, voy a crear un alimento que sea delicioso, que me calme el pita de mi estomaguito, pero en forma armoniosa, porque es lo que hay, pero también está la creatividad, está y estar en contacto con no solamente esa creatividad, sino también con energía, para que esa creatividad pueda convertirse en esas cosas maravillosas y fluya, que florezca, y el florecimiento de esa creatividad es en todos los niveles. O sea, eso es tan maravilloso. Cuando nos sumergimos, a veces es solamente dejarnos arropar y arroparnos, y en ese arroparnos, esa sensación de bienestar, de que todo va a estar bien, de que te sientes seguro, que te sientes hasta más fuerte, o sea, te sientes que eres más feliz, ¿no? Porque esa es otra cosa maravillosa, ¿no? Desde que comencé con la narración oral, nos decían que nosotros éramos una alternativa a todas las demás, a la cultura que se ha dejado permear por el entretenimiento, y que a veces para entretener, entonces me valgo de chistes que agreden a género, o que agreden alguna deficiencia o una discapacidad, alguna diversidad también neuronal, o sea, esas cosas que hacen la burla para obtener o visibilizar violencia, para obtener. Entonces nosotros damos una alternativa a eso, y estar en contacto con esa
con esa base de todo, la base del universo, estar en contacto con el Big Bang en pleno. También nos hace poder crear, pero crear para la vida. ¿Ok? Nos infunde mm, de un arte que está también permeado por valores. ¿Ok? Está permeado por compartir cosas que vivifiquen, ¿ok? Que rieguen la raíz. Porque si la regamos con otra cosa, entonces esos frutos no van a ser esos frutos deliciosos, maravillosos que tenemos. Nosotros lo experimentamos con mucha facilidad y es hermoso. Y Marco, ¿cómo es tu experiencia? Muy, muy lindo, muy bello, Nolimar. Y verdad que la música tiene todas las artes, pero en el caso de la música, como comentaba Nolimar, hay esa posibilidad de esa conexión inmediata con el otro, ¿no? Porque la música viaja y trasciende el tiempo y el espacio. Y obviamente la música es la génesis, ¿verdad? Esa vibración que subyace toda la creación no es más que música. Y a pesar de toda la banalización que existe en este mundo, y específicamente con las artes, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera u otra, yo creo que ciertos poderes han estudiado esto también, pero lo usan a su conveniencia, ¿no? Y nos han impuesto esas narrativas que nos alejan del ser. Porque, bueno, para yo dominar necesito una gente dormida, necesito una gente despierta. Lamentablemente son pocos en estos tiempos tan convulsionados los poderes, entiéndase, los poderes como principalmente los gobiernos, pero más allá de eso hay otros poderes. Les conviene que nosotros estemos eso, pues, propagando y que el ser humano debe despertar y que debemos ir hacia el origen, pues hacia la conexión del ser. Y la música ha sido un elemento, sigue siendo, que ha sido un arma, pues la música es un arma muy poderosa que puede o aletargarnos, y bien lo decía el sábado Raya Luis, porque se hablaba un poco de este tema en la cinta de Maharishi, que es cierto, la música va directo a la emoción, pero a veces ni siquiera llega a eso. Solamente hace que tú reacciones a un impulso, pero es un impulso que yo te condiciono. Entonces, yo sea que parte de tu fisiología voy a activar con la música para que tú reacciones. Entonces, por lo general, la música que más se consume en estos tiempos es esa que despierta solamente las pasiones carnales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estamos como que alimentando más esa parte de toda nuestra fisiología que es tan compleja y que es tan maravillosa. Yo, afortunadamente, desde muy pequeño siempre como que de alguna forma lo tuve claro, ¿no? Y muchas veces me he negado a propuestas que no vayan direccionadas hacia ese campo en el cual a mí me interesa, pues. Y obviamente ahora lo comprendo con mayor profundidad. Y estoy, por supuesto, más consciente del poder que representa poder precisamente eso, pues ser un emisor de esos impulsos que pueden transformar vidas y que pueden hacernos crecer y evolucionar como individuos y también, por supuesto, como sociedad. El sábado pasado yo comentaba, luego de la cinta, que muchas veces a mí me preguntan cómo es mi proceso de creación, cómo hago yo para escribir canciones, para componer canciones. Y a veces es como un poco complejo explicarlo, porque
uno termina siendo, en la mayoría de los casos de las obras que yo he compuesto, más allá del proceso intelectual que implica hacer música, obviamente, afortunadamente lo he estudiado bastante, hay un proceso que va más allá de eso, y que es una conexión con esa fuente que ahora lo comprendo y que brota, simple y llanamente brota. Y a todo músico le ocurre eso, uno de repente agarra el instrumento y está haciendo, hace unas progresiones, toca una escala y uno ni siquiera se da cuenta, uno no está intelectualizando qué está haciendo. Y surgen cosas. Y si ahora con la tecnología, si lo estás grabando, dices, wow, pero ¿cómo surgió esto? ¿Cómo hice esto? Y entonces ahí viene ya el otro proceso, ¿no? De intelectualizar y hacer la obra. Y también igualmente pasa con la escultura, pasa con la pintura. Pero en este caso particular con la música me pasa muchas veces. A veces incluso también me levanto y recuerdo que soñé melodías o soñé que estaba hablando con alguien sobre un tema y resulta que de eso surge una canción. Entonces no es más que estar abierto como que a esa fuente, pues. Y ahora, por supuesto, ya como meditador, desde hace ya casi 5 años, vamos para 5 años, y el proceso es como más profundo. O sea, he logrado comprender que hay una mayor profundidad en el hecho creativo y comprender que, bueno, son impulsos que están ahí, que forman parte de lo que uno es, definitivamente. Y uno es un solo simple canal. El arte, bueno, Perdón, Rosa, por favor. perdón. Adelante, Rosa, por favor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nolimar y Marco. Yo estoy muy conmovida con la presencia de ustedes. Nolimar habla de estar regado por la creación de la totalidad. Y esas son las palabras de Maharishi respecto de la Madre Divina, que veo que los conforma, que es maravilloso en ustedes, el pueblo venezolano. Yo quería comentar que, bueno, tengo un señor, un joven, que viene siempre a buscarme, a veces para llevarme a lugares un poco lejos, y que conduce un auto, que es venezolano, y he conocido así, inclusive, alguien que ha llegado a pedirme si puedo darle una charla de meditación trascendental. Acá, como saben, en Argentina tenemos muchos hermanos venezolanos con los que compartimos la vida cotidiana, y me ha sorprendido mucho en todas estas personas la riqueza que tienen natural respecto de esa cosmovisión de su propia sociedad, de su propio pueblo. Y ellos me han recomendado inclusive autores musicales, tienen una noción muy clara del arte y de la creatividad, de lo indígena, de la tradición oral, de la cosmovisión de la que ustedes están hablando, que tiene que ver con el arte en su propio pueblo, sobre todo. Y bueno, quería que me contaran un poco de eso también, de las raíces indígenas que tiene todo esto que ustedes están manifestando. Tenemos la dicha de todavía compartir con muchos grupos de originarios, de etnias originarias que hacen vida acá en Venezuela, ¿okay? Y todos con unas características muy propias, con unas tradiciones, por ejemplo, de la parte de la tradición oral, o sea, que pasa de generación en generación, y se ve esa pureza, ¿sí? De costumbres, de tradiciones, de leyes, y con
como unas distinciones. Por ejemplo, están los guajiros, que están más hacia la parte de Colombia y hacia arriba, al oeste. Y los guajiros están en Colombia y Venezuela y tienen tejidos, tienen culturas, y todavía los perpetúan, ¿no? En mi graduación de, de la residencia, en la residencia me puse fue una manta guayú, con todas las castas que tiene en la parte, porque tienen todo, ¿no? La simbología propia, cada una de las familias tiene una simbología, cada familia está asociada a un animal, ¿no? Y eso de vernos como animales, como lo que somos, porque somos el reino animal, no somos ni vegetales, ni somos minerales, o sea, somos animalitos también. Y vernos de esa manera tan natural, ¿no? Tenemos también los yeguanas para el sur. Tenemos los cariña en el este, en la parte del oriente, y entonces tienen sus tradiciones. Por ejemplo, el acatombo. El acatombo es una celebración como el Día de Muertos, pero la característica es que no tiene un altar como en México, sino que si es Rosa la que visita la casa, ellos reconocen en Rosa quizás al abuelo, a la abuela, a un familiar ya fallecido, y van a tratar a Rosa con el mismo respeto, con la misma deferencia que tratarían a ese familiar, y le van a dar todo lo que a él le gustaba, ¿ok? Van a honrar en esa persona que visitan a ese ser que ya no está, y todas esas tradiciones, nuestros juegos tradicionales, metras, papagayo, trompo, perinola, em, en ese caso sería boliche, bolero, no sé. ¿Mm? Este, muchas tradiciones. Nuestra música es muy rica, la música tradicional, y cada uno oh, lo lleva como con mucha honra, ¿no? Yo, por ejemplo, soy larense, y en Lara, entonces es una música, el golpe, es los velorios de Cruz de Mayo, la Cruz de Mayo, el 3 de mayo, que es el día de mi cumpleaños, por cierto, publicidad. Se viste la cruz con flores, las flores de la primavera, se viste la cruz de flores, esas flores que están, y se le ofrece en los campos para que esa cosecha sea abundante, ¿no? Pero también se le canta velorio, se le canta, y en esa canción también entonces está las bebidas patrimoniales, que es el cocuy, por ejemplo, el cocuy de penca en mi tierra. No se le baila, pero entonces el 13, que es el día de San Antonio, se baila, y se baila con sones, y en los sones de San Antonio, muchos de los versos, muchas de las palabras son de vocablo africano. Entonces está lo indígena, está lo africano, pero muy, muy, muy marcado y muy hermoso, y creo que eso nos hace como muy alegres, y que nos guste siempre hablar de eso y compartirlo, y que nos sentemos así que, ay, sí, porque es parte de eso. También Maharishi decía que ese mismo efecto Maharishi de invencibilidad, esa coherencia colectiva, fortalecía la integridad cultural. Y creo que eso es también algo maravilloso, porque esa integridad cultural de la nación es nuestra identidad, es nuestro sello, es lo que somos, y lo que nos diferencia de otros, pero también nos acerca a los otros, ¿sí? O Es sea, maravilloso, sí. Nolimar. Sí, y los hace invencibles realmente, los hace tan poderosos. Cuando he escuchado en algunos poemas indígenas venezolanos cómo cantan la relación entre el mundo material y espiritual, es realmente muy poderoso, muy hermoso. Eso es entrañable, aparentemente, en ustedes, muy hermoso. Muchas gracias, Nolimar. No, gracias a ti por Y Marcos recordarnos también. maravilloso. Sí, uno de los aspectos muy importantes que acompaña nuestras tradiciones es que
a pesar de todo, a pesar de la modernidad, hay mucha ritualidad. Y en esto es importante el rito. El rito, o sea, para nosotros, Fundamental. el rito es fundamental. Nosotros hacemos la puya para poder, cuando iniciamos algo, iniciamos a alguien, tenemos que hacer una puya, porque es el rito, ¿no? Y son tradiciones ancestrales. Igual acá, afortunadamente, bien lo decía Nolimar, tenemos comunidades indígenas, pero también tenemos de todos estos africanos que llegaron, que trajeron esclavizados. Hay comunidades afro que han conservado de alguna manera su raíz africana, obviamente reelaborada en lo que se conformó nuestra sociedad, digamos, venezolana y caribeña. Pero más allá de eso, hay toda América está, digamos, marcada por todas estas culturas, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que yo estuve en Argentina, que escuché chacarera, que eso me conectó inmediatamente con los sones que hablaba Nolimar del Estado Lara. El tamunangue es muy parecido a la chacarera. Igual toda la ritualidad que hay en Argentina, sobre todo en lo que se conoce como la pampa, la figura del gaucho, es la figura de nuestro llanero, que es las tierras donde yo habito, que estoy, digamos, como que donde inicia el llano. Entonces es el ser que trabaja con el ganado, que hace labores de faena montado en un caballo. Entonces todo esto está de alguna forma acompañado siempre de la música. La música es como, por ejemplo, el ordeñador cuando ordeña a su vaca, él le canta tonadas, se llaman tonadas de ordeño. Y son unos cantos muy hermosos que tienen trazos de esa cultura más que española, es una cultura norafricana de estos países del norte de África, porque son cantos melismáticos que nos conectan también con esas tierras muy lejanas y que fueron traídas por estos colonizadores y que en este llano se reelaboró y se adaptó a un contexto donde la naturaleza es, digamos, juega un rol protagónico importante. Entonces es eso, pues. De alguna forma hay el venezolano, latinoamericano en general, pero quizás nosotros somos muy apasionados con esas cosas, a pesar de que somos un país que se desarrolló en estos años modernos por una cultura mediada por el petróleo y de un alto consumo. Pero eso, a pesar de todo, no lo hemos perdido. Y yo estoy seguro que muchas de estas personas que emigraron, por las razones que hayan sido, una de las cosas que más añoran y más extrañan es precisamente ese arraigo con las tradiciones. Y por eso es que lo que tú comentabas me emociona mucho, porque he escuchado muchas historias similares de nuestros compañeros venezolanos que están afuera haciéndose más venezolanos. Hermosísimo, sí, así es. ¿Y cómo estás hablando de la integración latinoamericana? Porque ese gaucho nuestro es el gaullo brasilero, es el gaucho uruguayo y también en Venezuela. Qué bonito, no lo sabía. Hermoso. Gracias, Marco. Gracias a ti, Rosa. ¿Me permiten hacerle un regalito pequeño, cortito a Rosa? Sí, claro. Okay. Quiero regalos. Sí. Dice, los pemones de la gran sabana llaman al rocío chiriqué quetacú, que significa saliva de las estrellas. A las lágrimas, enú puracué, que quiere decir guarapo de los ojos. Y al corazón, yeguanenapué, semilla del vientre. Los guaraos del delta del Orinoco dicen mejó cogí, el sol del pecho, para nombrar el alma. Para decir amigo, dicen majocaraiza, mi otro corazón. Y para decir olvidar, dicen emoniquintay, que quiere decir perdonar. Los muy tontos no saben lo que dicen. Para decir tierra, dicen madre.
Para decir madre, dicen ternura. Para decir ternura, dicen entrega. Tienen tal confusión de sentimientos que con toda razón las buenas gentes que somos los llamamos salvajes. Se llama Sobre Salvajes de Gustavo Pereira. Hermoso, Neymar, muchas gracias. Precioso, precioso. Muchísimas gracias. También para ti el regalo, Carl. Y para mí, por favor, solo quiero. Ay, Tursi. Quería preguntar algo o comentar algo para ir a la experiencia, de lo práctico. Pero para hacer, no quiero hablar demasiado porque quiero que nuestro querido poeta, artista de nuestra universidad, Javier Ortiz, está aquí y él puede hablar mucho mejor que yo de toda esa área. Pero muy, muy corto, quería preguntar a la experiencia de ustedes con lo siguiente. Maharishi dice que el propósito del arte es contener el océano en una gota, captar el océano en una gota, pues que el océano tan infinito lo podemos tener en una gota del océano. Ahora, eso nosotros experimentamos con la meditación cuando lo practicamos y llegamos bajamos la actividad de nuestra mente hasta llegar a este nivel donde la mente ya no es activa, pero sí experimenta esta base infinito de toda la creación, que Maharishi lo llama, entre otros, la inteligencia creativa. Pues a este nivel de inteligencia creativa que es infinito, lo experimentamos en la meditación. Alguien que no medita no se puede imaginar tal vez qué es, pero para todos nosotros es una realidad. Ahora, contener el océano en una gota es exactamente eso, que tenemos una forma manifiesto, expresado también para experimentarlo. Pues en el proceso de arte, de creación de arte, pero también de dar la experiencia, de dar la obra de arte a otros, es justamente para ver si podríamos transmitir este nivel de experimentar la gota como el océano, pues tener la experiencia de todo el océano en esta gota. Ahora, en el trabajo de ustedes, ¿tienen esa experiencia que sea cuando uno escucha una música que ustedes han compuesto para el público, que ellos tienen esa música manifiesta a ellos ese nivel más profundo de la conciencia, de la mente? Porque ahora que ustedes son profesores, pueden comparar. Eso hacemos con la meditación, pero hacemos algo así también con el arte. Tienen esa experiencia, pero corto para no tomar tiempo de mi querido Javier, que quiero también que hable. De verdad que es que Maharishi... Pues nosotros, por ejemplo, yo, en mi experiencia personal, al contar una historia, normalmente se hace a un público que está allí y que puedes ir monitoreando para ver si está en la misma sintonía de lo que estás narrando y de lo que quieres que él experimente, ¿no? O sea, tú puedes medir cómo siente por su gestualidad, por la cara, por los suspiros, por los silencios
¿ok? Pero que a veces no es necesario, uno no quiere el aplauso final, sino un silencio final de que todos quedaron anonadados, que es más o menos ese silencio maravilloso, que es el silencio, de ese silencio creativo, de esa fuente maravillosa. Ese mismo silencio, si lo podemos compartir, a mí me ha pasado porque tengo cuentos que son para eso, para que al final haya silencio. Y si hay ese silencio, entonces hay unas almas que se tejieron, que hay unos sentimientos que se fueron tejiendo y hay unas almas que se fueron conectando y que están ahorita en una red maravillosa. Eso también lo hacemos cuando meditamos, cuando hacemos meditación grupal, o sea, es tan grande como el efecto Maharishi. O sea, el efecto Maharishi, qué cosa más maravillosa que esa, ¿no? El 1% y actúa en toda esa, creando esa coherencia maravillosa y creando entonces un efecto que nos hace invencibles. ¿Qué más que la invencibilidad? Qué cosa tan gloriosa. Y en colectivo. Muchas gracias, Mar. Marco, No, gracias. ¿algún comentario? Sí, sí, es mágico. De verdad que a veces en escenarios grandes, medianos, pequeñas audiencias, siempre hay una experiencia maravillosa de conexión. Digamos que en particular yo considero que soy muy privilegiado en eso, porque a veces cuando hay oportunidad de hacer, recientemente hice una presentación para un público de 200 personas. Y fue un reto porque el formato en que me presenté fue yo solamente con mi guitarra. Y antes de mí se habían presentado como 4 o 5 bandas, ¿no? Entonces yo decía, sentí un poco de temor al principio y decía, bueno, vamos a ver cómo sale esto. Pero obviamente había gente que fue a verme, ¿no? Y que conoce mi obra. Sin embargo, uno siempre está ese sustico de cuando te montas el escenario, que está ahí, que después fluye y bueno, no desaparece, sino que tomas control de todo, ¿no? Y cuando terminé la presentación, la persona que estaba produciendo el evento se me acerca y me hizo unos comentarios, ¿no? Esa persona jamás me había escuchado. Y yo quedé así como que, wow, superó más esa expectativa que yo tenía, ¿no? Y la conexión con el público fue muy buena. Y eso que decía Noli, pues es mágico saber cómo, no sé, uno solito puede irradiar a través de ese campo, ese efecto de campo, no solamente captar la atención, sino mover las emociones, esos suspiros, ese detener la respiración, esa euforia, o sea, que la gente le expresa de mil maneras. Y que siempre ocurre, cuando termine la canción, siempre va a haber una pausa. Y ese silencio es determinante. Ese silencio, para mí, ahora lo comprendo mejor, representa precisamente ese campo trascendente que está ahí. Eso Muy bien. Parece. Muy lindo. No tenemos suficiente tiempo para escuchar todos los comentarios, pero sí, antes de dar la palabra a Javier, quería comentar que la señora Sandra Tucci, que tenemos con nosotros, es una diseñadora gráfica que para mí es una artista también. Claro, también. Pues, sí. Pues Por después de Javier escuchamos a ella también, que Claro. ahora también es una profesora de la meditación trascendental. Ella es de Argentina. Pero primero, adelante, Javier. Gracias, Carl, y muy contento y emocionado de compartir silencios, ¿no? Con Nolimar, con Marco, con Rosa, con Sandra, con todos que estamos juntos reunidos aquí, porque ese silencio es la totalidad, es ese océano y es esa gota de la cual nos hablaba Carl, y es ese silencio creativo que es imprescindible para poder
generar oleadas de plenitud, y que cuando alguien percibe esas oleadas de plenitud, a la vez también su asombro se expresa en el silencio, ¿no? Y me recuerda todo esto a algo que mencionaba Einstein con respecto a la creatividad, y Einstein decía que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, ¿no? Es decir, la inteligencia y la creatividad, o mejor dicho, la creatividad es una modalidad de la inteligencia, según Einstein. Y Maharishi nos hablaba de la inteligencia creativa, poniendo ambos términos no como algo separado, sino como algo unido. Entonces, vemos esa correlación entre la genialidad de Einstein y entre la genialidad de Maharishi, correlacionando dos cosas que a veces se piensan que son muy diferentes, y en las cuales podemos darnos cuenta que cuando el inteligente o la inteligencia se vuelve feliz, se hace creativa, ¿no? Es decir, la creatividad es la expresión feliz de la inteligencia, de alguna manera, ¿no? Y esa felicidad la experimentamos cuando experimentamos ese silencio, ese nivel de quietud en la trascendencia, y esa expresión de la felicidad se transforma en la creatividad, que puede ser una creatividad individual, o cuando la compartimos es una creatividad colectiva, y esa creatividad colectiva se convierte en la expresión de un pueblo, en lo que llamamos la expresión cultural, pero que finalmente es la expresión de la creatividad de una colectividad. Y cuando escuchamos lo que Einstein nos dice sobre la creatividad, y Maharishi también, y lo vemos en los pueblos, en estas expresiones felices, como las que ustedes nos comentaban, se hace tan extraño pensar en aquellas personas que consideran a la creatividad como algo tan difícil, ¿no? Que más bien piensan que para ser creativos hay que sufrir, hay que buscar la tortura, para a través de la tortura poder expresar cierta creatividad, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué piensan ustedes con respecto a esto de la creatividad como una expresión de la felicidad, de la inteligencia, divirtiéndose, como decía Einstein, y este otro aspecto que algunos artistas consideran que hay que más bien torturarse para poder ser expresivos en la creatividad. Nolimar y Marco, vamos a esperar que la respuesta a esta interrogante que nos plantea Javier quede como tema inicial de la próxima sesión, porque nos van quedando solamente 3 minutos y medio del programa. Entonces, pero no podremos pasar a la parte final, donde también vamos a hacer un recorte, sin escuchar a nuestra querida Sandra Turci. Bueno, Pedro, muchas gracias. ¿Qué voy a decir yo después de todo lo que han dicho todos? Creo que está absolutamente todo dicho, pero sí, lo único que puedo rescatar de todo esto es la importancia de la identidad en la conciencia colectiva, la importancia del arte como constructor de esa conciencia colectiva, y además decir que la música es la arquitectura de los sonidos, y que la arquitectura es la música de las proporciones, de las líneas. Entonces, que el artista, además, se une, se hace uno, como dijo bien Javier, y habló de la unidad, se hace uno con el que está disfrutando su arte, con el oyente, con el espectador, con el observador. Creo que esto es un poco una pincelada de todo lo que se ha dicho, y agradecerles y esperar la respuesta a la pregunta de Javier el próximo programa. Sí. Muy bueno, además. Javier, me hiciste recordar a nuestro David Lynch, y va a estar muy bueno el próximo programa, te lo aseguro. Sí. Eso seguramente. De ello, no sí. Nolimar y Marco,
Gracias, Sandra, porque de alguna manera tú das la entrada ya para la sesión de la próxima semana, donde hay muchos temas de los expuestos por Javier y cada uno de ustedes que van a tener que estar en la mesa. Marco y Norimar, bueno, en esta parte nosotros teníamos que mergullar en la creación poética del poeta Mino Morado, como se le reconoce a este poeta que ustedes seleccionaron para hoy. Pero queremos despedir el programa con esta composición que se llama Pajarillo Verde, que es interpretado por Cecilia Todd. Pero me gustaría que tú introduzcas, Noli o Marco, esta composición, porque dicho sea paso, ayer me enteraba que esta cantante es amiga personal de ustedes, además. Sí, y nada menos que una Rosy, sí. intérprete, nada menos que una intérprete que estuvo al lado de nuestro Cacho Tirao, así que siempre con él en la música. Así que espléndido. Bueno, ella es una cantante, es una música venezolana que es maravillosa, tiene una energía, pero a la vez una sutileza en sus interpretaciones. La música que interpreta principalmente es música tradicional, o sea, estilos tradicionales venezolanos. Y para nosotros es una bendición que podamos compartirla, ese amor que le tenemos, sea también el amor que le tienen en Argentina, que le tienen en muchos lugares del continente americano. Pero quien tiene más propiedad, Marco Molina, Pajarillo Verde. Sí, Pajarillo Verde es precisamente un tema que evoca al llano, a la música venezolana, ¿verdad? Específicamente al joropo, que es un joropo. Pero es bueno decir, como hay varios argentinos conectados acá, varias personas del sur, Cecilia es una gran artista venezolana con una gran carrera acá en Venezuela, pero que también con una gran carrera en Argentina. Vivió muchos años en Argentina y es muy querida. A mí me sorprendía las veces que estaba en Argentina porque todo el mundo me pedía Pajarillo Verde. Pajarillo Verde, Pajarillo. Que cantara. Nosotros, digamos, esta nueva camada de cantautores venezolanos que trabaja un poco también esta línea de la música tradicional y digamos la canción de autor, pues, la canción que en un momento Ali Primera llamó la canción necesaria y que Cecilia estuvo muy al lado también de Ali Primera impulsando esta canción. Tenemos a Cecilia Todd y a Lilia Vera, que es otra gran cantora, que otro día la traemos también en este programa, como nuestras madres cantoras, o sea, poco haciendo el símil con lo que representa para los argentinos Mercedes Sosa o para los chilenos Violeta Parra. En ese sitial está nuestra querida Cecilia, pero bueno, vamos a escuchar a Antes de escuchar, Marco, a Cecilia Todd, quiero agradecer a las personas que han dejado mensajes en el chat. Hay varios comentarios, está de Leonardo, de Nisa, de varias personas que se han tomado el tiempo de dejar sus agradecimientos a la participación de todos. Ahora despedimos el programa hasta la próxima semana. Ya saben que vamos a tener como invitados nuevamente a Nolimar Suárez y a Marco Molina y a todo nuestro equipo de palestristas o panelistas y expertos. Y agradecerle a Javier su intervención, al profesor Calcamelia, que es nuestro líder de la UNA, al doctor Germán Martina, que es el responsable del programa de salud. Y en un próximo programa, Cal, ya vamos a empezar a anunciar los cursos de la UNLA, que hay muchas personas que nos han estado preguntando por WhatsApp cuándo comienzan los cursos. Agradecerle a todas estas personas que están en el chat, que se han tomado la molestia de mandar felicitaciones y agradecimientos, y obviamente agradecerle a Rosy,
que ella nos va a estar acompañando desde las próximas semanas desde Asia, pero ella no se va a ausentar del programa, va a estar con nosotros. Y agradecerle a Débora, que intentó conectarse con nosotros, pero finalmente no pudo, y a nuestra querida Sandra. Así que muchísimas gracias a todos. ¿Sí? Perdón, Pedro, quiero agradecer también a este joven venezolano, Luis Alfredo Terceño Viva, quien me ayudó a elegir justamente el tema del pajarillo verde. Magnífico. Así que nos despedimos invitándolos para la próxima semana. Ya han tenido un sabor del conocimiento y sensibilidad de nuestros invitados, Nolimar Suárez y Marco Molina, y todo el conocimiento que aporta cada uno de las personas que nos acompaña en el diálogo con nuestros invitados. Así que nuevamente gracias al doctor Germán, al profesor Carcamelia, al profesor y arquitecto Javier Ortiz, a nuestra querida Rosa Casani, a Sandra Turchi, a Débora, aunque si bien no pudo estar, pero nos estaba acompañando, escuchando el programa. Bueno, a todos. Y también agradecerle al equipo de la radio Agenoy, y agradecerle a nuestro responsable del streaming, a Nahuel Ortiz. Así que hasta la próxima, y Marco y Nolimar, les invitamos a las personas a escuchar Pajarillo Verde, que es una canción realmente muy, muy animada para un cierre de programa. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 es una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, 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 es una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña, y pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña, y pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Ay, 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 que todo el mundo lo supo, pajarillo verde, por tu mala compañera. Ay, 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 que todo el mundo lo supo, pajarillo verde, por tu mala compañera. Pajarillo verde, que te puede dar un indio, y pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde, que te puede dar un indio, pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Ay, 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 una ensarta de cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Ay, 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 una ensarta de cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Seguinos por YouTube y Facebook Live y en agenoy.com.ar. En todo el mundo. Mente Activa. Un encuentro para desarrollar el potencial que hay en tu interior.